Es tiempo de conocer más a Dios y de su gracia para caminar bajo su dirección y compartir con otros lo que Dios ha hecho. Es un privilegio ser parte de su propósito, porque fuimos escogidos por Él para ser parte de la familia de Dios. Recuerda que Jesús es el motivo por el cual estamos aquí. Prepara tu corazón para escuchar su voz y para recibir su bendición. Bienvenidos a Cima Iglesia. Pero la semana pasada vimos precisamente qué es lo que nosotros tenemos que poner o de qué manera tenemos que actuar con respecto a nuestro carácter. Y hoy lo que vamos a desarrollar del tema es acerca del carácter en proceso, porque todos pasamos por diferentes procesos. Así que empecemos por definir qué es un proceso, porque todos me van a decir, no, pues qué chiste. Yo sé que es un proceso, yo soy panadero y yo sé cuál es el proceso que tengo que seguir. Yo sé que primero tengo que hacer una cosa, luego que la salecita, que los huevos, que la harina, que amasar, que echarle la levadura y que primero son todas las harinas y luego todo lo que son líquidos, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Pero la idea es que cuando mi carácter está en proceso, la palabra proceso viene del latín processus y se relaciona con un proceder. ¿Qué quiere decir? Pro, hacia adelante, y ceder, que es caminar. Entonces ahí vemos la definición, la letra un poquito chiquita, me disculpan. Es ir hacia adelante en una serie de fases sucesivas en un tiempo determinado. Eso es un proceso, hay un paso a paso y eso pasa con nuestro carácter. Según la Biblia, el proceso es el desarrollo continuo de esas virtudes que se forman a través de las pruebas diarias. No es que Dios me castigó y que sufrir me tocó a mí en esta vida, no. Es simplemente que debe de haber un proceso, debe de haber un ajuste de cuentas, porque Dios al que ama corrige. Si Dios no te amara, no tendrías esas dificultades por las que estás pasando ahora. Aclaro. Algunas nos las buscamos nosotros mismos y otras el Señor las pone para que nosotros podamos fortalecer nuestro carácter. El carácter es una parte esencial de nuestro ser y nos ayuda a distinguirnos de las demás personas, nos hace únicos e inconfundibles. Y si recordamos, el carácter es pues lo que yo soy cuando nadie me ve. Ese es mi carácter. Allá cuando estoy solita y cuando me machuco y no digo ni ayayay ni gloria a Dios, sino quién se ganó la lotería, entonces ese es mi carácter, eso es lo que yo soy en verdad. Y voy a hablarles de esto muy rápido, porque el carácter, si alguno, ¿cuántos estuvieron ayer en la charla de Cristina y Luis José? 1, 2, 3, 4. Ay, me tocó repetirla. Listo, está bien. Porque para formar mi carácter debo tener en cuenta que no solamente las pruebas, no solamente la ayuda del Espíritu Santo, sino debo tener en cuenta mi temperamento. Debo tener en cuenta la educación que yo recibo en mi hogar y la conciencia. Así que voy a leerles rápidamente lo que tiene que ver con el temperamento, porque el temperamento es innato. El temperamento nosotros lo recibimos de nuestro papá, de nuestra mamá, es algo que ya viene en la biología nuestra, ¿sí? Entonces el temperamento influye en la formación del carácter. ¿Cómo? Muy sencillo. Si mi energía física y mental es muy rápida, es una persona demasiado inquieta que necesita estar en movimiento constante, habla rápido y procesa la información rápidamente, ese alto nivel de energía debe aprender a ser encauzado. Y ustedes ven aquí varios niños en la iglesia que parecen que les pusieran pilas, ¿no? No dice que tiene el ACB ready, los ve uno corriendo por todos lados, subiendo, bajando.
Es ese tipo de persona que puede ser precisamente sanguíneo o colérico. Pero si tiene un nivel bajo de actividad, que por lo general corresponde a un melancólico, a un flemático o a un supino, es una persona que necesita estar quieta, tranquila. Se fatiga muy rápido ante estímulos muy intensos. Hay niños que usted los lleva a una fiesta, gracias, muy gentil. Hay niños que usted los lleva a una fiesta, a una reunión, al parque, y a los 5 minutos él ya quiere devolverse para su casa porque ya, suficiente, demasiado contacto con el mundo. Ahí quedamos. Hay una forma también en la que nosotros reaccionamos, precisamente la manera en que nosotros podemos responder a los estímulos que tenemos alrededor. Para un sanguíneo o un colérico, rápidamente puede pasar del llanto a ser supremamente risueño. Así que se volverá también, o dentro de sus estímulos está el ponerse muy contento rápido o ponerse de mal genio muy rápido. Pero si tiene una baja capacidad de reactividad, de esa intensidad que es un flemático o un supino, entonces tiene unas respuestas un poco más moderadas. Es el chico tranquilo, calmado, que tiene prácticamente cara de póker, no se sabe si está de mal genio, si está feliz o si está... No, su merced tranquilo, que con él está bien. La manera en cómo se desarrolla uno en medio de la sociedad, el cómo interactúo yo en el lugar donde me encuentro. Si es una persona sanguínea o colérica, va a buscar una actividad. Son las personas que tienen que estar en las reuniones, son las que tienen que estar en los eventos, son las personas que tienen que tener un contacto seguido, porque si no, se sienten mal, se ponen irritables. Pero si son más bien calmados, tranquilos, buscarán grupos pequeños, no algo donde haya tanta bulla ni tanto desorden, sino grupos pequeños. Estará bien. Incluso los grupos pequeños se sienten cansados, se sienten fatigados y como que, ay, ya se terminó la reunión, vámonos, no quiero quedarme aquí, estoy como cansado. Por eso es que cuando se casa un sanguíneo o un colérico con un melancólico o un flemático, ahí tenemos problemas. Tenemos problemas porque el esposo querrá estar en todas las ferias y fiestas y la esposa o el esposo, cualquiera de los dos, querrá estar sentada allá en una esquina. Y no es que sea antisocial, simplemente tanta estimulación le causa que se abrume. La forma en cómo nos adaptamos a los cambios, si es un sanguíneo o un supino, le dará fluidez a los nuevos cambios, a las transformaciones. No le pondrá problema porque le cambiaron el horario o porque llegó un jefe nuevo, no, hará que todo funcione normal, porque lo que hay que hacer es aceptar, lo que hay que seguir es ese ritmo. Pero si tiene una baja adaptabilidad o dificultad para ajustarse a los cambios, ahí estamos pintados los melancólicos. Los melancólicos nos queda mucho más complicado ajustarnos a determinado tipo de actividades. Tenemos que dar como el paso 1, paso 2 y paso 3 para ajustarnos a lo que estamos haciendo. Nos sentimos incómodos con los cambios. ¿Cómo reaccionamos ante un estímulo para provocar una respuesta? El melancólico, cuando tiene un umbral muy bajo, ¿sí?, entonces es la persona que no le gustan los ruidos. No es que su niño, ay no, pobrecito, es que toca tener todo en silencio, no digan nada, no hablen, quédense callados porque es que no duerme. Él ya viene con esa genética, mis amigos. Entonces, ¿qué toca? Pues simplemente no hacer tanto ruido, téngale calma. Incluso a usted mismo hay momentos en los que los sonidos más fuertes, ¿dónde está mi esposo que no me escuche? No lo veo, se fue, listo, muy bien. Mi esposo, él tiene la costumbre de silbar. Y cuando él silba al lado mío para llamarle a alguien, yo siento que un proyectil me entra por acá y me sale al otro lado.
es muy fuerte. Ese tipo de sonidos son muy estridentes para uno. Pero si mi umbral de reactividad, de respuesta es muy alto, pues simplemente voy a necesitar más que un silbido para moverme. Si tengo una regulación emocional o una capacidad para calmarme y recuperarme de todo lo que está pasando, si tengo una baja o una buena autorregulación, que es el sanguíneo o el colérico, se calma con relativa facilidad y se recupera fácilmente después de un disgusto. Son esas personas que, mire, le explota a usted en 3 segundos como una olla express, pero así mismo, ya, al rato viene y le dice: ¿y qué? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué está haciendo? ¿Usted no que estaba de mal genio? ¿Yo? No, yo no estaba de mal genio, pero suele pasar eso. Pero si es una persona que no tiene una autorregulación en ese tipo de actividades muy baja, entonces es ese niño que se demora en ser calmado, es aquel que sigue necesitando de una ayuda para poder calmarse. Ahí no vale que le echo agua, que lo rocío como a los gatos o a los perros, no, toca enseñarle a respirar. Y todo este primer punto, ¿para qué? Para decirle que tú y yo tenemos un temperamento dado por Dios, específico, que viene de parte de mi papá, mi mamá, mis abuelitos, mis bisabuelos, pero que el carácter debe enseñarme a mí cómo manejarme en esas circunstancias, ¿sí? Cuando yo quiero poner unas reglas y unas normas en mi casa, no es lo mismo corregir al niño 1 que al niño 2 o al niño 3. Cada uno tiene una forma de ser. Hay niños a los cuales tú les dices: quédate quieto, y ahí se quedan quietos. Pero hay niños que tú les dices: quédate quieto, y es como si uno le diera cuerda. Padre celestial, el dulce como que le brota por todo lado. Pero hay niños, ¿sí?, que ni son muy afanados ni son poco afanados. Así que tenemos que, como padres, saber cómo actúa cada niño y ponerle esas reglas y esas normas muy claras. Por eso, papá, si usted no se educa primero en su carácter, no le quiero decir qué va a pasar con su niño, pero bueno, por eso estamos aquí aprendiendo. Y hoy vamos a hablar acerca de un hombre que llegó al hall de la fama, digo yo, pero que yo no sabía que pertenecía al hall de la fama, de la fe. ¿Ustedes han leído el capítulo número 11 de Hebreos? Ay, apoyen al predicador, yo sé que ustedes lo han leído. Ay, y si no, se los dejo como tarea. En el capítulo número 11 de Hebreos aparecen todos esos héroes de la fe, esos hombres y mujeres que en un momento determinado hicieron algo muy importante por el pueblo. ¿Y todo por qué? Porque tenían fe. Allí no tengo sino el versículo 11:32, pero voy a leer 32 al 34. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Alguna pista de qué voy a predicar? Siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablar de este señor. ¿Creen que para mí fue toda una sorpresa haberle visto como un héroe de la fe? Porque para mí es el hombre
más terrible que yo he visto ahí en la Biblia. Obviamente hay reyes y hay personas que se comportaron muy mal y que uno diría, pero ¿cómo es que este señor llegó a ser un héroe de la fe? Por eso les digo que me tengan paciencia hoy, porque vamos a ir del capítulo 13 al capítulo 16 del libro de Jueces. Son 4 capítulos llenos de cosas espectaculares, pero voy a tratar de hablar específicamente lo que el Señor quiere que hablemos. Empezamos en Jueces 13 y nos dice que el pueblo de Israel estaba en ese momento en dificultades, como siempre, por desobedientes, porque no obedecían a Dios, porque no se comportaban como era. Y el Señor había entregado al pueblo de Israel durante 40 años a los filisteos. Y en ese tiempo hubo un hombre que se llamaba Manoa, que tenía una mujer estéril, a la cual se le dio la oportunidad de tener un hijo, pero le dieron 3 cositas que tenía que hacer esta mujer desde el momento en que ella quedara embarazada. Le dijeron, mire mamita, vino el ángel del Señor y le dijo, bueno, mira, su merced va a quedar embarazada, pero no puede probar ni gota de alcohol, no puede comer ninguna comida inmunda. Tiene que cuidarse, tiene que protegerse, porque ese niño que usted tiene en el vientre es un nazareo. El voto nazareo, si me pasas la siguiente diapositiva, es esa. Ok, el voto nazareo consistía en que el bebé que tenía esta mujer, que era estéril, ¿sí? Ese niño no podía cortarse el cabello nunca. ¿Cuántos estarían felices de tener el cabello largo como el de Sansón? Amén, hermano Guillermo, amén, amén. Pero fuera de que no podía cortarse el cabello, no podía tocar nada que tuviera que ver con las uvas. Pero nada era nada, no podía ni olerlas, ¿sí? Y el último punto dice que no podía acercarse a nada muerto. Ay, Dios mío. Y este hombre hacía todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Sansón tenía problemas con su carácter. Ese es mi primer punto. ¿Cómo sabemos que tenía problemas con su carácter? Porque él simplemente decía, lo quiero porque me lo merezco, porque yo puedo manejarlo, porque yo tengo fuerza. Él nunca reconoció que era arrebatado, violento, que parecía un Alka-Seltzer. Él solamente sabía que Dios lo había llamado a liderar a un pueblo, pero en medio de toda esa impulsividad, en medio de toda esa falta de carácter, él no se daba cuenta de que cometía errores creyendo que estaba haciendo lo correcto. Él actuó erróneamente, sin motivación. Su amiga era la ira y no se dejaba moldear por el Señor. Y esta historia empieza en el capítulo 14. Ve, ya hice el resumen del capítulo 13. Vamos al 14. Dice que el capítulo 14 empieza diciendo lo siguiente: que él fue al lugar equivocado buscando lo incorrecto. Porque dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una de las mujeres de las hijas de los filisteos. Sansón se salió de su pueblo, de donde tenía que estar cuidando a su pueblo, de donde tenía que estar pendiente de su pueblo, y se fue a un pueblo filisteo y ve, ni siquiera conoce, solamente ve a una mujer. Ok, está bien. ¿Y qué más dice luego? Que rechazó el consejo de Dios y el de sus padres, porque sus padres intentaron advertirle que él no podía fijarse en esa mujer filistea. Siguiente diapositiva, por favor. Le dijeron sus papis: no hay mujer en las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que tú vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. O sea que el favor de los papás no los tenía cuando fue a escoger esa chica que simplemente vio, le echó el ojo,
porque la quiero, eso es todo, ¿sí? Y lo mejor del cuento es que rechaza también el consejo de Dios, porque anote esto, en Éxodo 34:15 el Señor ya le había dicho al pueblo de Israel: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de tus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán a comer de sus sacrificios. Ya les había dicho, ustedes únicamente con los israelitas y el resto de los pueblos, nada, no se junten, no las miren, no las escojan por esposas, porque los van a llevar a perderse. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios 6:14, para que vean que eso sigue funcionando, dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así que Sansón no solamente sus ojos se ponen en el lugar equivocado, no solamente busca hacer lo incorrecto, sino que rechaza el consejo de Dios y el de sus papás, pero también incumplió su compromiso y continuó con una relación equivocada. Dice en el versículo 7 del capítulo 15: entonces bajó y habló con su mujer, o con la que iba a ser su mujer, y ella le pareció bien a Sansón. Pero antes de eso, si ustedes recuerdan, le habían dicho: mire, usted está bajo un voto nazareo, así que usted no puede tomar, usted no puede cortarse el cabello y usted no puede acercarse a nada muerto. Pero Timnat era un lugar, un país donde ellos vivían precisamente de la venta de las uvas, de los vinos, de las nueces, y él decidió pasear por cerca a donde estaban los viñedos. Y dice que en ese viñedo salió un león y ¡guau! Bueno, eso parece más un gato, pero entiéndanme. Se acerca y el Señor dice que le da la fuerza para acabar con ese león. Entonces mata al león. Pero ¿qué tenía que hacer él cerca de ese viñedo? Ahí ya tenemos una pequeña dificultad de cómo Sansón empieza a irse por el lado, cómo empieza a no comportarse como debía hacerlo. Conoce a su esposa o a la que va a ser su esposa, y como él siempre guiado por esos impulsos, dice que a los pocos días él vuelve y pasa nuevamente por el viñedo y encuentra el león al que él había matado. Y dice que debido precisamente a la calor, debido a todo lo que estaba allí pasando, unas abejas habían hecho un panal dentro del león muerto. ¿Y qué hace Sansón? ¡Uy, pero qué rica esta miel! Muestre a ver, escarbemos. Y se fue comiéndose la miel. Y le dio a comer a su papá y a su mamá. Usted puede corroborar todo esto en la Biblia y debe corroborarlo. Entonces, seguía incumpliendo lo que tenía que hacer. No solamente se había puesto a pasear por la viña, sino que ahora estaba metiendo las manos dentro de un animal muerto para comer. Ahí ya estamos muy mal, muy mal. Pero luego en el versículo 10 dice: y propuso Sansón hacer un banquete como lo hacían los jóvenes. Porque qué culpa si eso es lo que hacen los jóvenes. Entonces yo voy a hacer lo mismo, dijo Sansón. Y se fue a un banquete para celebrar que se iba a casar con su esposa, ¿verdad? Pero él lo propuso. Y en esos banquetes, ¿qué se da? Vino. No creo que los fuera a mantener a punta de agua, ¿verdad? Porque esa era la costumbre que se tenía. Así que Sansón empieza a flaquear en su fe. Él tenía una larga cabellera que le hacía parecer un hombre entregado a Dios.
pero en su interior, déjeme decirle que no. Así que nosotros tenemos que revisar si en nuestro proceso nosotros estamos siendo cristianos o solamente parecemos cristianos. ¿Sí? Porque no se trata de nuestra fachada y de mírame qué bonito soy, sino se trata de qué hay dentro que está hablando mi boca para traer convicción a los que están alrededor mío. De eso se trata. Punto número 2. Sansón tuvo consecuencias por sus problemas de carácter. Y vaya que tuvo consecuencias, y muy funestas. Los que han leído este libro, los que han leído estos capítulos, estos versículos, pueden darse cuenta que en el versículo 14, él va a la boda, ya ha comido miel, ya ha pasado por alto esa circunstancia, decidió hacer un banquete y se va con toda su melena, con todo su creerse fuerte, con creerse valiente, con creerse como 3 metros por encima de los otros, y les dice: ay, a ver, les pongo un acertijo, y el que me lo dé, el que me diga cuál es ese acertijo, sencillo, le doy 30 túnicas. A ver, ¿quién se le mide? ¿Quién? Y a él le habían puesto de parte de los filisteos 30 padrinos. ¿Ustedes pueden creer que uno pueda llegar a tener 30 padrinos? ¿Pero por qué le habían puesto 30 padrinos? Porque todos ya le estaban echando el ojo, ya querían pasarlo a mejor vida, porque sabían que él era el hombre más fuerte sobre la tierra. Y dice la palabra que habían pasado 3-4 días y ninguno lograba resolver nada. Él había dicho: del que come salió algo para comer, y del fuerte salió algo dulce. ¿Se imagina usted recibir un acertijo de esos? Porque pues le faltan como cosas para hacer un acertijo, ¿no? Pero a Sansón se le ocurrió. Entonces, ya pasados los 3 días, le dicen a la esposa: mire su merced, o usted le saca esa información a su esposo, o nosotros la matamos a usted y a su papá. Mire a ver qué va a hacer. Y dice la palabra que ella se vio obligada a engañar a su esposo, y empezó como mujer cansona, rencillosa: dime de qué se trata ese acertijo. Y él le dice: no, pues si no se lo he dicho ni a mi papá ni a mi mamá, mucho menos a usted. Sí, ¿cómo le ocurre? Pero ella siguió, insiste. Así que el 7º día, ya cuando él le ha revelado, ¿sí? Porque dice el versículo 15 que él convenció a su marido para que le revelara ese enigma, y lamentablemente esa debilidad que Sansón tenía por las mujeres fue lo que lo llevó a ceder en ese caso. Así que le dice a los 30 hombres, a los 30 padrinos: pues sí, mire, se trata de un león y no sé qué, y sí sé más. Y claro, los padrinos salen y dicen: no, sí, ya, hoy es el 7º día, ya le tenemos el acertijo, las 30 túnicas, caiga a ver. ¿Y qué le tocó a Sansón? Primero que todo, se sintió humillado. Segundo, se sintió muy mal por la que iba a ser su esposa, porque la había traicionado. Y fuera de eso, ¿qué le tocó hacer? Porque él, aunque había sido puesto para matar a los filisteos, no era la forma en que debía de hacerlo. ¿Y qué hace él? Pues simplemente va y chun, 30 hombres muertos, pero necesitaba las túnicas, y para poder quitarle las túnicas tuvo que matarlos. ¿Y coger qué? A los muertos, a los que ya estaba, a los que él mismo había matado. Y va y le lleva las túnicas a estos padrinos, y sale y se va. Y unos días después de que se le pasó el mal genio, la ira, la adrenalina, prefiere vengarse antes que arrepentirse. Sansón había perdido la apuesta,
tuvo que quitarle la ropa a esos cadáveres, se va muy humillado públicamente y sus sentimientos de romanticismo se transforman en rabia y sed de venganza, porque la esposa lo engañó. Y en el mismo capítulo 15, finalizando, dice que él decidió volver con un cabrito. Se puso su mejor pinta, cogió el mejor cabrito que encontró. Me voy a reconquistar a mi mujer. Y dicen que ella llegó donde estaba su esposa y el papá le dijo: no, pero ¿cómo así? Usted la dejó, usted la abandonó, usted se fue de mal genio. Yo se la di a su padrino de bodas porque yo no iba a pasar la vergüenza de dejar a mi hija ahí en el altar. Entonces, en ese momento, Sansón entra nuevamente en cólera. Se enfurece tanto que dice: esta vez, versículo 3 del capítulo 15, esta vez seré inocente ante los filisteos, aunque les haga daño. ¿Vamos bien? ¿No se me han dormido todavía? No, bueno, ok, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Sansón coge 300 zorras, las amarra por la colita, les pone unas antorchas y las manda por todos los cultivos de los filisteos. ¿Y de qué vivían los filisteos? De las uvas, del grano, de las nueces. O sea que, en pocas palabras, destruyó la base de la economía de los filisteos, porque quemó todo lo que había, todo, no dejó nada en pie, porque él estaba de mal genio, él estaba airado. Y en ese momento, entonces, ahí sí rápidamente los filisteos: bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién quemó? Y dijeron: no, pues ahí sí, el yerno, mire, el que le entregó la esposa a otro. ¿Y qué hacen los filisteos? Pues se van y queman a la esposa y al papá. ¿No les parece tremendo cómo esa bola de venganza sigue creciendo? Una cosa hace Sansón, otra más grande hacen los filisteos, otra cosa más grande Sansón y otra cosa más grande los filisteos. Mire ya en lo que vamos, en cómo vamos de mal. Así que Sansón acaba con todo lo que tiene que ver con la economía. La venganza de Sansón agrava ese problema que él tiene. Dice que él golpeó con mucha fuerza en la cadera y en los muslos a todo el filisteo que se encontró en ese momento, porque le habían matado a la esposa y a su suegro. Y dice ahí que, dice la palabra, que más adelante él se sintió cansado y se fue a su pueblo a buscar refugio, y de ahí lo sacaron. El señor de ese momento, el que estaba dirigiendo al pueblo de Israel, le dice: ay, Sansón, no quiero más problemas, vamos a entregarlo, se lo voy a dejar allá a los filisteos. Y dice Sansón: listo, sí, amárrenme. Y se va supuestamente amarrado. Pero cuando llega donde los filisteos, dicen que él encontró una quijada de asno fresco. Nuevamente se acercó a un cadáver, le quita la quijada al burro y mata a 1000 de los filisteos. ¿Sí? Así que, wow, qué tremendo. Pero aquí en este tercer punto pasa algo bien importante con Sansón. Sansón tuvo un cambio en el proceso de su carácter. ¿Por qué? Porque se enfrenta a estos 1000 filisteos, mata a estos 1000 filisteos, aunque el hecho de que hubiera matado a los filisteos no le daba como el premio por haberlo hecho con una quijada de burro fresca de un cadáver, porque él debía de apartarse de todo lo que tuviera que ver con muerte. Pero mata a estos filisteos, y hay una oración que los que han estudiado mucho la Biblia dicen que es la primera oración con la que Sansón clama a Dios,
Porque antiguamente o anteriormente, en los capítulos anteriores, vemos cómo Sansón simplemente se deja llevar por el mal genio, se deja guiar por la vista. Él simplemente quiere que todos sepan que él es grande, que él es fuerte y que él puede hacer lo que quiera porque él es fuerte. Pero esta oración es bastante curiosa. Dice en el capítulo 15: tú has dado esta gran salvación por medio de tu siervo, y ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Miren tan curiosa esta oración. A mí, más que una oración, me parece como a mí, no a los estudiosos, pero a mí. Por eso yo les digo que para mí, no sé qué hace Sansón ahí en el hall de la fe, pero bueno, porque viene y dice: Señor, gracias por esa fuerza que tú me diste, gracias porque pude acabar con esos 1000 filisteos, pero ¿y qué? ¿Ahora me va a dejar morir de sed? Y así suelen ser muchas veces nuestras oraciones. Le agradecemos al Señor, pero le pasamos factura por otra cosa. O sea que le agradecemos como a medias, más o menos, podríamos decir. Pero a partir de ese momento viene un versículo bien importante. Dice que esta es la oración más grande que Sansón haya elevado jamás. Reconoce que Dios es el que le ha dado ese poder, y es la única oración que hace reconociendo a Dios como participante de su vida. Y luego, en ese momento de mayor victoria, su oración es respondida. En el versículo 19 dice: entonces Dios abrió la cuenca de Leí y salió agua de allí de inmediato. O sea que en ese momento la espiritualidad de Sansón estuvo presente. En ese momento reconoció quién era el que le había dado la fuerza. En ese momento sabía a quién estaba él sirviendo. Y si en ese versículo 20 hubiera terminado la vida de Sansón, todos hubiéramos dicho: no, pues claro, por eso es que está ahí, por eso es que lo nombran en el hall de la fama de la fe. Porque dice: y juzgó a Israel en los días de los filisteos durante 20 años. Y todos nos podríamos ir a la casa felices y dichosos diciendo: ¡yupi! ¡Sí! ¡Qué bien! Por fin el proceso que él debía de hacer se está haciendo, porque decidió gobernar al pueblo, decidió acompañarlo, decidió dejar de estar mirando a las mujeres, decidió dejar de ser ese hombre que se airaba, decidió dejar de ser ese hombre que no hacía sino cazar peleas, ¿verdad? Pero en el capítulo 16, ya llegamos al 16, no nos van a dar las 3 sino apenas las 2 de la tarde. Y dice que en ese capítulo 16, creo que lo puse ahí, sí, dice: y fue Sansón a Gaza, salió nuevamente del pueblo de Israel, se fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ay, Señor, volvió a las andadas. ¿Sabía usted que cuando uno no arregla las cosas del pasado, sino que cree que ya está libre de las cosas del pasado y no las ha puesto en manos del Señor, usted puede volver a recaer? ¿Por qué? Porque mire, Dios puede estarle dando a usted la fuerza para no volver a caer en esa circunstancia, pero usted tiene un terrible adversario que es el diablo y que sabe cuál es su punto débil y se la va a presentar de todas las formas. Olvídese que lo va a dejar en paz, porque él lo que quiere es que usted y yo nos perdamos. Él lo que quiere es que usted y yo no lleguemos al cielo. Él lo que quiere es que usted vuelva atrás. Por eso es que Sansón,
como no había arreglado muchas cosas de su pasado, simplemente decidió irse a Gaza y allí vio a una prostituta y se acostó con ella. ¡Ay, qué tristeza! 20 años de victoria. Y aquí, ¿saben yo en qué pensé? Con el dolor de mi alma, en esas personas que llevan una vida de cristianos impecables y de un momento a otro, oiga, pero ¿qué le pasó a este hermano? Si esta hermana era de lo más juicioso que hay en la iglesia. No dejes nada en manos del azar. No dejes nada. Y ahorita les digo por qué. Ese libertinaje del cual Sansón simplemente lo dejó, no se lo entregó al Señor, le hizo volver a cometer errores. Al llegar allí con esta mujer del pueblo de Gaza, los soldados le dicen: no, pero pues es que no nos vamos a quedar con eso. Él nos debe 1000 muertos de hace 20 años. Eso no se me ha olvidado a mí. Allá cayó mi abuelo, allá cayó mi tatarabuelo. Yo tengo que desquitarme. Y dicen que se pusieron como a ver, en algún momento tiene que salir de la casa de esa señora. Espere y verá, tiene que salir. Pero parece ser que los soldados se durmieron o algo les pasó, porque Sansón se fue. Pero en medio de su locura, ¿saben qué hizo? Cogió las puertas de la ciudad de Gaza, se las echó al hombre y se las llevó. Unas puertas que pesaban 370 kilos, por favor, con sus columnas y todo. Y fue y las dejó por allá en un monte. ¿Que por qué? Yo no tengo ni la más remota idea. Pero él quería seguir demostrando que él era el más fuerte. Él quería seguir demostrando que él era lo mejor de lo mejor. Él quería seguir demostrando que yo puedo solo, que es mi fuerza la que me va a llevar a donde yo tengo que llevar, a donde tengo que llegar. Y déjeme decirle que no es mi fuerza, no es mi fuerza, es mi dependencia de Dios lo que me va a ayudar a llegar donde yo tengo que llegar. Ay, no, se me durmieron. Ay, Dios mío, se me durmieron. Está bien, perdón, no, miren, hasta ahora van a ser los 12. Regálenme en 15 minutos más y ya. 15 minutos más. Nosotros no podemos confiar en nuestra fuerza. Muchos de los que están por aquí, que han ido a un gimnasio, saben lo duro que es sacar musculatura. Eso no se adquiere de la noche a la mañana. Le toca a uno sudar. Y a la semana que usted deja de asistir al gimnasio, se le acabó la fuerza. Pero para llegar al cielo, yo no necesito fuerza física, necesito un carácter formado por Cristo. Necesito un carácter que sepa que tiene debilidades. Necesito un carácter que sepa que aunque soy hombre de carne y hueso, mujer de carne y hueso, tengo un papá Dios que me da la fuerza y la fortaleza para poder salir adelante. Que no importa las trampas que el enemigo quiera venir a ponerme, pero si tú eres hombre y mujer de ayuno, de oración, de lectura de la palabra, tú vas a estar fortalecido. Tú vas a tener toda la armadura de la que nos habló el pastor, el hermano Guillermo. Tú vas a estar firme, vas a estar allí. Dice también que se involucró en una relación equivocada. No obstante que va y se queda con una mujer que no era la suya, se involucra con, y aquí aparece Dalila. Dalila, caramba. Esta mujer linda, bella y simpática, si ustedes se ponen a mirar por Google y buscan Sansón y Dalila, nos salen las grandes actrices de hace mucho tiempo, las que en esa época eran las tremendas actrices, ¿verdad? Pero dicen que es una relación equivocada
porque coqueteó nuevamente con la tentación. Así que, ay Dios, 20 años de estar bien, 20 años de servir al pueblo, va y tiene una relación incestuosa, una relación con una prostituta, luego se encuentra con Dalila, y como los filisteos sí sabían que él tenía una debilidad, entonces le dicen: bueno, mijita, imagínese que nosotros tenemos 1100 ciclos, lo que más o menos podría ser ahorita 20 millones de dólares. Tenemos toda esa plata, podemos reunir una que otra cosa para que usted se compre unos mecaticos, pero necesitamos que le saque a Sansón la verdad con respecto a su fuerza. Y todos conocemos eso, porque eso es lo que más nos enseñan en la iglesia infantil. Y dicen que en 3 oportunidades, yo digo que a la primera oportunidad, uy caramba, yo hubiera sabido, digo yo, ¿no? Yo hubiera sabido que Dalila pues me estaba engañando, porque ay, Sansón, dime cómo es que te quitamos la fuerza. No, pues mire, cojan 3 maticas de esas verdes que hay ahí en la esquina, amárrenme y con eso vea, se me va la fuerza. Y amarran a Sansón con esas 3 maticas que están allá afuera, y lo amarran, y dice Dalila: Sansón, los filisteos. ¿Y él qué? Todas las veces lo cogió dormido. ¿Cómo va a ser esto posible? Y en esa primera yo debía de haberme preguntado: oiga, pero esta mujer, ¿por qué me insiste tanto en saber qué es lo que a mí me da la fuerza? Pero él estaba cegado. Él estaba haciendo las cosas tan mal que él no se dio cuenta que estaba cayendo directamente en la boca del lobo. Él ya estaba cegado. La siguiente oportunidad le dicen: no, pues amárreme con 7 cuerdas de esas de llevar al ganado, amárreme y verá que pierdo toda mi fuerza. Sansón, los filisteos. ¿Qué? Nada. En la tercera, él ya va cediendo un poquito y le dice: bueno, ya no se trata de que me amarren. Mire, coja la tela del telar, coja mis 7 frondosas cabelleras y amárrelas a esa tela, y si quiere póngala ahí en el piso y verá que nada, eso ahí quedo yo. Y otra vez Dalila: Sansón, los filisteos contra ti. Y se levanta Sansón y dice que levantó el telar, la estaca, todo, y el cabello y todo. Nada, esa tampoco fue. Pero en la cuarta oportunidad revela el secreto. ¿Por qué? Porque él seguía siendo arrogante. Él se creía invencible. Él creía que toda la vida el Señor lo iba a estar guardando, que porque había recibido una promesa, todas las veces que él pudiera seguir fallando, el Señor iba a estar ahí con él. Pero esta historia nos enseña que eso no es así. Yo puedo perder mi salvación por estar jugando con el pecado. Yo puedo perder mi ida al cielo eterna por estar poniendo mis ojos donde no es. Y eso estaba haciendo Sansón. En el versículo número 16 de ese capítulo 16 dice que le revela el secreto, porque Dalila dice: ¿cómo puedes decirme te amo si tu corazón no está conmigo? Ojo con ese tipo de preguntas que le hacen a uno. ¿No dices que tú me amas? ¿No dices que tú me quieres? Entonces tal cosita. Ninguna cosita. No se deje convencer. Ni hombres ni mujeres se dejen convencer, por favor. Aunque yo sé que aquí la gran mayoría están casados, pero no se dejen convencer, hombre. No sean débiles. Fortalezcámonos todos los días en el amor a Cristo, porque usted no necesita tener un mal matrimonio para sacar los pies del plato. Si usted no sabe qué tantas cosas hay en el pasado de su familia, no se deje tentar. Una sola gota de alcohol
que pudo haber provocado, desencadenado por allá en una tercera o cuarta generación el alcoholismo de su familia, usted puede tenerla en su ADN, en su sangrecita, y esa sola tomada de ese licor, de ese vino, puede llevarlo a usted a convertirse en un borracho empedernido. Así que póngase pilas. La mujer dice que le siguió presionando, porque si de verdad me amas, me lo dirías. Y dice que recurrió Dalila a la guerra de palabras. ¿Alguien ha pasado por una guerra de palabras? Uy, sí. No sean así, no me digan que ustedes no se han agarrado con su pareja. Que ustedes no han querido pelear con su pareja y empieza, y usted. Sí, ay, yo, hombre, posible que la única pecadora sea yo. No. Pero dice que cuando ella presionaba con sus palabras, día tras día, lo instigaba, lo puchaba. Dice que su alma se angustiaba hasta la muerte. Imagínense en esa forma de insistir de Dalila tan tremenda. ¿Sí? Era que le provocaba algo que le hacía sentir a él que moría cada vez que ella, ¿qué hubo? Dígame, ¿qué hubo? Coménteme, ¿qué hubo? Pero ¿qué es lo que le quita a usted la fuerza? Y dice ya eso últimamente. Así que no se dio cuenta de que todo lo que había hecho o lo poco que había hecho o todo lo que estaba perdiendo hasta que fue ya demasiado tarde. Porque cuando se queda mente profundamente dormido otra vez, él ya le ha dicho, mira, nunca me ha pasado por mi cabeza cuchilla, navaja, nada. Porque yo tengo un voto nazareo. Se acordó del voto nazareo. Se acordó de la promesa. Se acordó que allá en el capítulo 13 el Señor le dijo que había empezado a libertar al pueblo de Israel por mano de Sansón. En ese momento ahí sí se acordó, le dijo, no, pues es que chinita, mire, si usted me rapa, yo pierdo la fuerza. Entonces no se dio cuenta de eso hasta que ya en ese momento le abandona la fuerza, porque dicen que Dalila hizo que se durmiera sobre sus piernas, que vino un hombre y empezó a raparlo. Y yo digo, caramba, pero qué sueño tan profundo el de este hombre. Y así es cuando caemos en pecado, dormidos totalmente. No nos damos cuenta de que estamos haciendo mal. Que Dios nos guarde de eso, hermanos. Que Dios nos guarde verdaderamente, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que viene el Señor, y podemos haber estado coqueteando tanto con el pecado que podemos caer así como cayó Sansón. Entonces dice que los filisteos llevaban 20 años esperando vengarse. Así que el versículo 21 dice, entonces los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con grilletes de bronce, y allí en la cárcel molía en el molino. Versículos más adelante dice que el pueblo que adoraba a Dagón, el dios pez, el dios de la fertilidad, el dios de la agricultura de los filisteos, lo llevaban o lo sacaban de vez en cuando para que él fuera como el payaso de ellos, y le decían, gran Dios dragón, gracias por vencer a Sansón. Me lo acabo de inventar, no es que eso diga en la palabra, pero ellos estaban felices porque ellos pensaron que era ese Dios el que había hecho que él perdiera su fuerza. Pero fueron las decisiones que tomó Sansón. Y miren qué cruel. ¿Cómo es que llega a perder sus ojos? Pierde su autoridad, pierde el respeto del pueblo, porque aunque había tenido muchas batallas, esa batalla lo llevó a convertirse en un hombre que empujaba el molino para moler. Algo que hacían era los esclavos. Y fuera de eso lo sacaban los filisteos al templo de Dagón
para que los divirtiera. No me imagino qué clase de diversión sería, ponerle trampas o qué sé yo para que se cayera, burlarse de él. Pero había una circunstancia, y es que le empezó a crecer el cabello. Nos dice la palabra que le empezó a crecer el cabello. Y vamos a mirar la conclusión ya. Si nosotros no reconocemos y afrontamos nuestros defectos fatales, si no ponemos nuestro carácter en las manos del Señor, terminaremos como Sansón, cegados, atados, triturados. La ceguera se producirá al perder nuestra brújula moral y nuestra visión. La atadura resultará al perder nuestra libertad y pasaremos el resto de nuestra vida labrando una existencia sin sentido. El pecado nos ciega, nos ata y después nos va consumiendo lentamente. El alegre Sansón vivía ahora en la más grande y terrible oscuridad, en su propia mazmorra de depravación, eclipsado por lo que el enemigo había hecho con su vida. Así que por último, 5 punticos que quiero que usted se lleve. Tome usted hoy una decisión, pero no en sus propias fuerzas, sino guiadas por el Señor. Es que hoy estoy aquí, mañana estoy allá, pasado mañana más para acá, y el viernes ya me perdí. No. Tome una decisión, mi estimado amigo y amiga en Cristo. Apreciados hermanos, tomemos una decisión seria. Y para que el enemigo no tenga motivo de chuzarnos todo el tiempo, su merced no solamente reciba a Jesucristo en su corazón, sino que haga el preparatorio, mándese bautizar. Y después del preparatorio, después de mandarse a bautizar, haga Cristo mi libertad. Porque en Cristo mi libertad se le dan 12 herramientas básicas que le van a ayudar a usted a defenderse en la vida. Y que usted puede hacer ese entrenamiento todos los años. Porque lo que vivimos el año pasado no es lo que estamos viviendo ahora. Pero el diablo sigue siendo el diablo, y él sí conoce mi pasado. A él no se le olvida nada. No porque sea Dios, sino porque todos sus secuaces andan pendientes de recordarle. Ay, ¿se acuerda las faldas que se miraron aquel día? ¿Se acuerda la musculatura que vieron el otro día? Siga chuzando por ese lado a ver qué es. ¿Se acuerda ese fajo de billetes que vio? Y le va a seguir poniendo trampas. Pero si usted estudia, si usted se capacita, si usted todos los días se levanta y le dice: Señor, yo quiero estar contigo todo el tiempo. Señor, ayúdame porque en mi debilidad tú me dices que fuerte soy en ti. Las cosas van a ser totalmente diferentes. Créame que así va a ser. Dice Salmo 38:18: pero confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido por lo que hice. ¿Cuál es ese punto débil que tú tienes hoy? ¿Qué área de tu vida es la que podría estar arruinando un futuro lleno de bendición con el Señor? ¿Cuál es esa área? Pregúntese en esta mañana. Como punto número 2, admita que necesita ayuda. Todos necesitamos ayuda. Hasta los pastores necesitamos ayuda. Yo tengo mis contadas con la mano mujeres que les digo yo: oye, mira, me está pasando esto, necesito que me ayudes a orar. Yo necesito que me ayudes a orar. Cuando es una persona lo suficientemente madura, te ayudará y te apoyará en orar.
Así que no te quedes solo. Necesitas ayuda de Dios. Hazlo, porque el Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Dios no puede llegar a ayudarte en algo que tú no has admitido. Si tú no has reconocido todavía que tienes una debilidad, Dios no va a venir a decir: ay, sí, venga, voy a sacarle esta debilidad. Porque Dios es todo un caballero y nosotros necesitamos reconocer cuál es nuestra debilidad. Tercer punto: evite la tentación y aléjese del pecado. Evite la tentación y aléjese del pecado. Si a usted le prohibieron comer chocolates, pues no se compre la caja de chocolates, porque pues ¿para qué? No busque tentación. ¿Sí? Hay personas, mire, yo les admiro, tengo que confesarles eso. Hay personas que yo admiro, mi hermana es una de ellas. Mi hermana dice: yo no voy a comer más chocolates. Y uno puede llegarle con el detallito, el chocolate. Ay, gracias, muy amable. Y ahí queda, porque ya no se lo comen. No se lo comen. Mientras que yo digo: ay, no, a partir de mañana empiezo la dieta. Pero si mañana me ofrecen una torta, un chocolate, ¿sí? Así que tenemos que cuidarnos. Necesitamos que esas tentaciones, que en medio de esas tentaciones Dios nos ayude. Génesis 4:7, traducción del lenguaje actual, dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado estará listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Punto número 4: congrégate. Congrégate y permite que la verdad de Dios guíe tu vida. Miren, amigos, hay muchas circunstancias que pueden hacer que nosotros queramos alejarnos de la iglesia. Pero en el momento en que tú te alejas de la iglesia, eres tú el que pierde. Yo tengo que obligarme a venir a escuchar palabra. Yo tengo que obligarme a leer palabra. Pero hay personas que atraviesan momentos de mucha dificultad y de lo que menos se acuerdan es que hay un Dios grande y poderoso que creó los cielos y la tierra, que te formó, que te llamó con un propósito, que te escogió y que te dice: mío eres tú, yo he dado naciones enteras por ti, yo estoy ahí para socorrerte, para ayudarte, para guiarte, yo te voy a mostrar el camino que tú debes seguir. Así que no se deje, gloria a Dios, no deje de congregarse. Venga a la iglesia. Deje esa ropa allá. Deje la visita, pues le llegó la visita, pues tráigasela. Pero no deje de congregarse en los momentos de mayor dificultad, por favor. Porque eso ayuda a que se enfríe el corazón. Si tiene que tomar decisiones, venga y tómelas de la mano del Señor, porque seguro ese día la palabra era para usted, pero usted se quedó en su casa durmiendo como Sansón en las piernas de Dalila. No haga eso. No se duerma. Despiértese, actívese, que usted tiene al Rey de Reyes como su Señor. Así que no se deje envolver. Y por último, vea la gracia de Dios. Y mire la gracia de Dios cómo se manifestó en Sansón. Último versículo, Jueces 16:21. Pero el cabello de la cabeza de Sansón comenzó a crecer, y de nuevo, después de haber sido rapado. Así que la recuperación sí es posible. Yo me puedo recuperar de esa caída. Dios va a estar ahí para levantarme. Sí existe perdón. El perdón llega al instante. Cuando tú cometes una falla, vas inmediatamente al Señor. El Señor dice: listo, ya no más, los dejo por allá en el fondo de la mar, yo no me acuerdo más de ello.
La restauración te costará un poquito más de trabajo, pero ya el pecado quedó donde era. El perdón no anulará las consecuencias de la mala decisión que tú tomaste, pero tienes tiempo aún de hacer algo diferente. Dice el versículo 30: entonces se inclinó Sansón con todas sus fuerzas, y la casa se derrumbó sobre los príncipes y sobre toda la gente que estaba en ella. Así que los muertos que mató al morir fueron más de los que había matado en vida. Por eso es que Sansón forma parte de los héroes de la fe, porque a lo último clamó al Señor: Señor, dame esa fuerza para poder cobrar venganza por mis ojos. No era tal vez la mejor oración, porque debió de haber pedido, pues para que yo pueda matar a todos estos filisteos. Al fin y al cabo eso fue lo que tú me pediste que hiciera. Pero él dijo: yo quiero vengar mis ojos. El pecado te enceguece tanto, pero él decidió pararse en esas columnas. Yo no me imagino cómo fue ese estruendo, pero la misma palabra dice que ese día mató a más de todo lo que hubiera necesitado matar o matar en medio de esa circunstancia. A pesar de todas las faltas de Sansón, Dios lo utilizó de varias maneras. Sansón dirigió a un pueblo durante 20 años y al final de su vida empezó la liberación de Israel de los filisteos, tal y como Dios le había prometido a sus padres. Quizás lo más importante es que Dios usó la vida de Sansón para demostrar su perdón a quienes piden a Dios con fe, sin importar cuán bajo hayan caído. El nombre de Sansón significa hombre de sol. Así que en el proceso de nuestro carácter no improvisemos, permitamos que Dios nos vaya formando poco a poco a través de todas las pruebas que tenemos, a través de la palabra. Que el Señor nos permita tener dominio propio, que podamos reflejar a Jesús en nuestra conducta diaria, en cada una de nuestras actitudes. Cada dificultad llegará a forjar nuestra virtud, nos dará paciencia y perseverancia. La transformación interna de nuestro carácter se mostrará a través del hermoso fruto del Espíritu Santo.